Listo, bueno, muy buenas tardes, un cordial saludo en nombre de nuestra Escuela de Gobernantes Innovando en la Política. Continuamos con los procesos de formación. Este espacio de ponencia lo hemos denominado el poder de los datos para la toma de decisiones. Recordemos que nuestra Escuela de Gobernantes la realiza en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, Seguros Bolívar, el Banco de la Vivienda y la Fundación Saldarriaga Concha. El día de hoy nos acompaña Juan Pablo Alzate, quien es líder de la generación de ingresos de la Fundación Saldarriaga Concha, y nos va a estar acompañando sobre este proceso del poder de los datos para la toma de decisiones. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes, Marlon, y muchas gracias a Colombia Líder y a todos sus aliados por invitarnos el día de hoy. Listo, Juan Pablo, no siendo nomás, podemos iniciar ya con el espacio. Bueno, perfecto, Marlon. Entonces, un segundo, aquí voy a compartir mi pantalla para que podamos ilustrar un poco mejor la invitación que nos hacen el día de hoy. Específicamente hoy quiero contarles un poco sobre los dos temas principales que manejamos desde la Fundación Saldarriaga Concha y que creo que son fundamentales hoy en día para cualquier gobernante que quiera aspirar a un cargo de elección pública, bien sea alcalde o gobernador en Colombia, teniendo en cuenta la dimensión de estos dos grupos poblacionales que trabaja la Fundación Saldarriaga Concha, que son las personas mayores de 60 años, que es el corte en Colombia para clasificar el grupo de las personas mayores, y las personas con discapacidad, que son las personas que tienen una condición que les impide, digamos, que desenvolverse en igualdad de condiciones con el resto de la población, y que, de acuerdo a los cifras más recientes del DANE, como vamos a ver ahorita más adelante, pues es también un número importante de personas en todo el país. Entonces, eso es un poco lo que les queremos contar el día de hoy. Para empezar, pues, para aquellas personas que no conocen, la Fundación Saldarriaga Concha es una organización de la sociedad civil colombiana que este año cumple 50 años de trabajo por la inclusión social y productiva de estas dos poblaciones, las personas mayores y las personas con discapacidad. Es una organización con independencia política, financiera, y que centra su trabajo en tres grandes líneas. La primera es que hacemos incidencia en el sector público y en el sector privado para que la inclusión sea un tema prioritario para todas las organizaciones, y hacemos simplemente un énfasis en estas dos poblaciones. Adicionalmente, generamos conocimiento, generamos cifras, generamos datos, hacemos investigaciones, de tal manera que la discusión en torno a la inclusión pues esté sustentada en indicadores, en números, en datos, y en investigaciones robustas que permitan tener una conversación mucho más organizada y basada no en anécdotas, sino en datos duros y en datos estadísticos confiables. Y tercero, es que fortalecemos las capacidades de organizaciones, de personas, para lograr nuestro gran propósito, y es transformar a Colombia en una sociedad mucho más incluyente, haciendo énfasis particular en las personas mayores y en las personas con discapacidad. Entonces, el día de hoy vamos a dar un viaje por las principales cifras relacionadas con estas dos poblaciones. Para empezar, vamos a tener primero unos datos relacionados con las personas con discapacidad, y posteriormente vamos a analizar las personas mayores. Este primer dato que tenemos, sí, es de acuerdo con el censo que se realizó en el año 2018 y más recientemente en la encuesta de calidad de vida del año 2020. Ambas fuentes de información utilizan un estándar internacional que se denomina la escala de Washington para determinar cuántas personas con discapacidad hay en el país. Y lo que encontramos con esta información es que a nivel nacional existen 2.6 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad,
Eso representa el 5.6% de la población colombiana y podemos ver las diferencias entre hombres y mujeres, donde podemos ver que hay una mayor distribución en el total nacional de las mujeres, donde representan el 54.6% de la población con discapacidad, que equivale a 1.4 millones de personas. Entonces aquí hay un primer mensaje donde vemos cuál es el total, digamos, nacional de personas con discapacidad, es decir, estamos hablando de mucho más de 2 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad en las cabeceras, y donde vemos pues, que hay una poca participación en los centros poblados y en la zona rural dispersa. Esta gráfica nos ilustra cómo es esa distribución a nivel ya departamental. Digamos que la presencia de las personas con discapacidad es distinta cuando se analiza en términos proporcionales para los 32 departamentos del país, donde vemos departamentos como es el caso de Nariño o el Huila, donde la participación de las personas con discapacidad en la población total, en el caso, por ejemplo, de Nariño está por encima del 9%, en el caso del Huila está por encima del 8%, y donde vemos departamentos como Córdoba, como Chocó, donde esa participación de las personas con discapacidad es cercana o está alrededor del 3%. Entonces, otro gran mensaje, y es a la hora de tomar decisiones, pues no es lo mismo ser un gobernador, como en el caso del departamento de Nariño, donde la población con discapacidad representa casi el 10% de mi población, a un departamento como el Chocó, donde esta participación es del 3.5%. Eso tiene implicaciones desde el punto de vista de la política pública, en términos, digamos, que de las dimensiones. Entonces, nuevamente, toda esta información sirve para uno priorizar en sus planes de desarrollo, en sus proyectos de inversión, en sus políticas y en programas relacionados con el tema de discapacidad, donde uno esperaría que en los departamentos donde hay una mayor presencia de la población con discapacidad, pues estos temas fueran mucho más presentes en la agenda de los gobernantes. Aquí está un segundo grupo de departamentos, donde nuevamente vemos cómo en departamentos como en el Quindío, la población con discapacidad representa cerca del 10% de la población, y otros departamentos donde la representación está cercana al 1%. Aquí vemos el dato también de la distribución de las personas con discapacidad en el país, ya en términos de cómo es esa composición por grupos etarios, por grandes grupos de edades, donde lo que vemos es que efectivamente pues, la discapacidad está mucho más concentrada en los grupos poblacionales de edades más avanzadas. Digamos que en términos de participación por grupos etarios, vemos que la concentración de la población con discapacidad está en el grupo de 75 años y más. Esa cifra representa más del 30% de las personas con discapacidad, y donde encontramos que en grupos etarios mucho más, de personas mucho más jóvenes, la discapacidad pues no está tan presente. Nuevamente, datos muy importantes a la hora de hacer focalizaciones por grupos de personas en términos de discapacidad, de cómo deben ser los programas dirigidos a esta población. Todos estos, digamos que, datos son súper importantes a la hora de focalizar recursos y a la hora de diseñar políticas públicas dirigidas a la población con discapacidad. Esta información nos muestra los tipos de discapacidad más frecuentes en la población colombiana, donde vemos que en la categoría de verde cerca o de lejos o alrededor es donde se presenta una mayor
participación, cerca del 56.6% de las personas con discapacidad manifiestan estar en esta categoría, seguida de mover el cuerpo, caminar o subir escaleras, que estas son las personas que tienen discapacidades físicas. Digamos que en estas dos grandes categorías es donde está el grueso de las personas con discapacidad. Entonces, nuevamente, estos son datos importantes a la hora de tomar decisiones. Ahora bien, esa digamos que es una primera caracterización sociodemográfica, digamos que de las personas con discapacidad en el país, en qué departamentos están ubicados, cuáles son las edades que tienen, cuál es el tipo de discapacidad que tienen las personas, todo ello pues información súper importante y valiosa para tomar decisiones. Pero la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo viven estas personas o en qué condiciones pues están viviendo? Para ello, la Fundación Santa Rita Concha desde hace ya unos años diseñó un indicador que hemos denominado el Índice Multidimensional de Inclusión Social y Productiva, que básicamente lo que nos muestra es las condiciones de inclusión o de calidad de vida que tienen las personas con discapacidad en el país, y lo que podemos encontrar es que el 40.3% de las personas con discapacidad en el país están doblemente excluidas. ¿Qué quiere decir eso de doblemente excluidas? Y es que este indicador mide al mismo tiempo que tantas personas están incluidas a nivel social, inclusión social entendida como las personas que tienen acceso a dimensiones tan importantes de la vida como es la educación, como es la salud y como son las condiciones de la vivienda de esas personas, y al mismo tiempo mide la inclusión productiva. La inclusión productiva está relacionada con los temas laborales, con los temas de los ingresos, con los temas de pobreza monetaria de la población. ¿Cuál es el ideal? Y es que en Colombia todos los ciudadanos deberíamos estar doblemente incluidos, es decir, que tuviéramos acceso a la inclusión social y al mismo tiempo a la inclusión productiva. ¿Cuál es el escenario a nivel nacional? Es que el 25.8% de los ciudadanos en Colombia están en esa condición, doblemente incluidos, pero cuando se analiza el caso de las personas con discapacidad, ese porcentaje asciende al 40%. Retos muy importantes en materia de educación, en materia de salud y al mismo tiempo muchísimos retos a nivel productivo, lo que se evidencia, digamos, que en la baja participación que tienen las personas con discapacidad en acceso al mercado laboral formal. Cuando analizamos esta misma información en términos urbanos y rurales, pues vemos que el panorama es mucho más complejo. Encontramos cómo las personas con discapacidad que viven en las zonas rurales del país, pues en un 62% de esa proporción de las personas que viven en las zonas rurales están doblemente excluidas. Eso quiere decir nuevamente que pues un porcentaje muy alto de las personas con discapacidad que habitan en las zonas rurales del país no está teniendo acceso ni a los temas sociales, ya les mencioné, temas relacionados con educación, con salud, con vivienda, y al mismo tiempo tienen unas condiciones laborales o unos niveles de ingreso muy bajos. Entonces, nuevamente, pues vemos una brecha gigantesca al comparar la situación social y productiva de las personas con discapacidad que viven en las zonas urbanas en comparación con aquellos que viven en las zonas rurales del país. Bueno, ese es un primer panorama de la población con discapacidad en el país. Como pudimos ver, pues un número importante, 2.6 millones de personas con discapacidad en el país, concentrada, digamos, en los grupos de edades más avanzados, es decir, personas que están por encima
de los 60 años es donde están concentradas, digamos, que las personas con discapacidad, donde también vimos grandes diferencias en términos de departamentos, donde hay departamentos como el Quindío, donde las personas con discapacidad representan casi el 10% de la población, y otros departamentos, como mencionábamos anteriormente, como el Chocó, donde esta proporción llega tan solo al 3%. Entonces, datos importantes, digamos que a nivel regional, y en términos generales vemos unas condiciones bien complejas y muchos retos en materia de inclusión social y productiva para la población con discapacidad en general, pero al analizar, digamos, que las cifras en términos de aquellos que habitan o viven en las zonas rurales del país, pues vemos que las condiciones son mucho más complejas. Entonces, ese es, digamos, que un primer panorama muy general de la situación de las personas con discapacidad en términos de inclusión social y productiva. Ahora veamos cómo es este mismo panorama, pero en el caso de las personas mayores, que como les mencionaba al inicio de la presentación, pues estamos hablando de aquellas personas que en Colombia son mayores de 60 años, esto digamos que por normatividad. Lo primero y el gran mensaje es que Colombia cada vez está más lejos de seguir hablando de lo que se conoce tradicionalmente como la pirámide poblacional, que ha venido cambiando su estructura y cada vez está más parecido a un cilindro donde la participación de las personas que están por encima de los 50, 60, 70 años, pues viene creciendo de manera acelerada en comparación con otros países o con otras latitudes donde el proceso de envejecimiento ha sido mucho más lento. En términos generales, en Latinoamérica el proceso de envejecimiento ha sido bastante acelerado. Nuevamente ver las grandes diferencias eh, a nivel territorial, donde vemos cómo el proceso de envejecimiento está concentrado principalmente en los departamentos del eje cafetero, donde departamentos como Caldas, Quindío y Risaralda tienen en su estructura poblacional pues una alta concentración de personas mayores de 60 años, donde casi el 20% de la población está en este grupo de edad, y donde vemos como algunos departamentos pues aún tienen sí una pirámide poblacional, como es el caso de departamentos como Chocó, Casanare, Arauca, Guaviare, donde pues la participación de las personas mayores es relativamente baja en comparación con estos departamentos que están en la parte de la tabla. A nivel nacional vemos como el porcentaje de personas mayores de 60 años es cercano al 14%, el 13.9%, y que, como les decía, esta cifra ha venido en aumento en los últimos años y seguirá creciendo de manera acelerada para los próximos años. Entonces, nuevamente el mensaje en términos de persona mayor, pues bastantes diferencias a nivel de departamentos. ¿Cómo es la distribución de las personas mayores en términos de ubicación geográfica? No vemos grandes diferencias frente a la población en general, donde vemos como las personas mayores están concentradas en las cabeceras municipales, de los cuales el 77% vive en principales ciudades y cabeceras municipales, y el 22, casi 23% de estas personas pues viven en los centros poblados y en la zona rural dispersa. Nuevamente un tema interesante en términos de focalización de políticas públicas, de una conversación, por ejemplo, en el sector agricultura, donde se habla mucho de que el campo está muy envejecido, donde las personas jóvenes ya no quieren o están, digamos que, migrando hacia las grandes ciudades. Eso, digamos que, es un dato interesante en términos de formulación de políticas de desarrollo productivo, de encadenamientos productivos, de aquellos departamentos que tienen vocación agrícola. Esos son datos muy importantes que sirven para tomar mejores decisiones. Esta es una
diapositiva que nos gusta mucho utilizar en la fundación porque nos muestra cómo es la composición de los hogares de las personas mayores en el país. Y lo que podemos ver con estas cifras es que un porcentaje muy alto de las personas mayores en Colombia o viven solas, es decir, el 14% de las personas mayores en el país vive sola y el 30% vive con otra persona. Es decir, aquí hay una concentración altísima de personas, de hogares unipersonales o de personas mayores que viven con su pareja o con otra persona. Y como vamos a ver más adelante en esta diapositiva, sirve mucho para derribar un gran mito, y esto es un mensaje muy importante que queremos dejar nosotros desde la Fundación, y es del total de personas mayores que hay en el país, que está por encima de los 7 millones de personas, de acuerdo con el censo que se realizó en 2018, tan solo 38.000, casi 39.000 personas mayores vivían en lugares especiales de alojamiento. ¿Qué son los lugares especiales de alojamiento? Aquí tenemos las distintas categorías, pero estamos hablando de los centros penitenciarios o cárceles, donde ahí hay una concentración del 21%. Y en los centros de protección y atención al adulto mayor que hay en casi todos los municipios del país. Que en el imaginario colectivo existe esa percepción de que las personas mayores que llegan a cierta edad, que están en condiciones de vulnerabilidad, todas están viviendo en estos centros de protección, pues resulta que tan solo unas 40.000 personas de los más de 7 millones de personas que hay en el país viven en estos lugares especiales de alojamiento. Ese es un gran mensaje porque, por ejemplo, los recursos que recaudan las alcaldías a través de la estampilla del adulto mayor se utilizan en gran parte para este tipo de personas, y estamos dejando por fuera a más del 98-99% de las personas mayores que viven en sus hogares, que viven solos o que viven con otras personas. Entonces, nuevamente, este es un dato muy importante a la hora de tomar decisiones y de utilizar la principal fuente de recursos que tienen las alcaldías para apoyar iniciativas de las personas mayores, que es la estampilla del adulto mayor. Entonces, aquí digamos que hay un gran mensaje. Nuevamente, la Fundación, pues así como también construyó el índice de inclusión para las personas con discapacidad, también tiene el índice multidimensional para medir la situación de inclusión de estas personas. Y aquí lo que encontramos es que para el año 2021, el 55% de las personas mayores en el país estaban doblemente incluidas, como mencioné anteriormente. Eso quiere decir que una de cada dos aproximadamente de las personas mayores que viven en el país tiene acceso a los temas relacionados, las dimensiones relacionadas con la inclusión social, con la educación, la salud y la vivienda, y al mismo tiempo están incluidos productivamente. Y un 15% de las personas mayores en el país pues están viviendo en condiciones difíciles en términos de inclusión porque no tienen acceso ni a los indicadores o a los temas relacionados con la inclusión social ni a la inclusión productiva. Entonces, ahí digamos que vemos un reto, vemos también que la tendencia de este grupo azul, que es la doble inclusión, ha venido aumentando desde el año 2012 hasta el 2021, pero cada vez con una menor proporción. Entonces, pues creo que es importante que se puedan diseñar las distintas políticas para que ese ritmo de crecimiento se mantenga y ojalá en algún momento esta barra azul pueda llegar a niveles cercanos al 80, al 90% de la población y ojalá pues al 100%. Grandes diferencias, digamos que también en términos regionales, vemos como la doble exclusión, que es la barra azul oscura que vemos en esta gráfica, es decir, aquellas personas mayores que
viven en situaciones más complejas en términos de exclusión, pues están concentrados en ciertos departamentos, como el caso de La Guajira, el caso de Córdoba, Magdalena, donde incluso el porcentaje de personas que está excluida es mayor que aquellos que están incluidos, como es el caso de La Guajira, donde cerca del 40% de las personas mayores en este departamento están excluidas a nivel social y productivo, mientras que tan solo el 27% de ellas están doblemente incluidas. Situación completamente diferente a lo que viven en departamentos como Risaralda, la ciudad de Bogotá, departamento de Meta o Caldas, donde lo que estas cifras nos muestran es que un alto porcentaje de personas pues, viven en condiciones bastante favorables, son personas mayores que en niveles por encima del 60% están incluidos. Entonces aquí nuevamente el gran mensaje es que de inclusión y exclusión. Este es otro producto que, por llamarlo así, acabamos de lanzar en la Fundación Saldarriaga Concha en alianza con y con la Universidad ICESI, y es lo que hemos denominado la Misión Colombia Envejece. La Misión Colombia Envejece es una investigación que hemos denominado Viva, que esta es su segunda versión, la primera versión es del año 2015 y que este año justo acabamos de lanzar, donde ustedes van a poder encontrar información muy detallada de las condiciones de vida de las personas mayores en términos de salud, en términos de pensiones, en términos de trabajo, en términos de educación, en términos de cuidado, en dimensiones de la participación social que tienen las personas mayores. Un producto de investigación bastante detallado que contempla no solamente información cuantitativa como la que acabamos de ver, sino que también están plasmadas las opiniones, las percepciones y las voces de las personas mayores en Colombia, que capturamos en un sinnúmero de grupos focales que hicimos por todo el territorio nacional, donde tratamos de plasmar en esa componente cualitativa de la investigación, la diversidad que existe en torno a las personas mayores. Entonces, nuevamente, invitarlos a consultar esta investigación que se encuentra disponible ya en las redes sociales de la Fundación Saldarriaga Concha y donde ustedes pueden descargar todo el detalle y pueden conocer toda la información que nos arroja esta investigación y que nuevamente es un insumo súper importante. En su momento, en el 2015, sirvió para el diseño, actualización y discusiones de muchas políticas públicas a nivel nacional y territorial de la población mayor y los temas de envejecimiento, que esperamos que esta nueva versión también sirva mucho para que cada vez más se tomen mejores decisiones relacionadas con las personas mayores en el país. Mensajes clave, entonces, pues ya para cerrar, lo primero es que invitamos a todas las personas que estén interesadas en trabajar estos temas de personas mayores y de personas con discapacidad, a conocer, a investigar, a indagar cuál es la normatividad vigente que existe alrededor. Permanentemente están saliendo nuevas normas, nuevos decretos que de alguna u otra manera están impactando la vida de las personas mayores o las personas con discapacidad, bien sea a nivel nacional o a nivel territorial. Eso es fundamental, digamos, que para poder prestar un buen servicio. Lo segundo es realizar procesos de diseño, actualización de políticas públicas con base en los datos existentes que hay en el país. El país cuenta con muy buena información y en los últimos años el DANE ha hecho una tarea muy importante de visibilizar estadísticamente a las personas mayores y las personas con discapacidad. Nosotros como fundación podemos dar fe de ello, hemos trabajado conjuntamente con el DANE para que cada vez más el país cuente con información confiable que le permita a las entidades del orden nacional y a los gobiernos territoriales tomar mejores decisiones y que esas políticas nuevas que ustedes estén pensando en enseñar
se hagan, digamos, también bajo una óptica de un diseño pensado en las personas, de poder conocer las voces, conocer las necesidades, de tomarse el tiempo y los recursos de conversar de manera ordenada con estas poblaciones para poder diseñar políticas y programas que realmente le apunten al mejoramiento de la calidad de vida. Que como vimos hay grandes diferencias a nivel territorial y mal haría un gobernante de un departamento que realmente no tiene las cifras no respaldan, digamos, que una situación en particular y termine diseñando productos o políticas o programas que no reflejen la realidad y la situación de las personas mayores o las personas con discapacidad. Y finalmente, el uso de los datos cada vez se vuelve más importante para la toma de decisiones. Aquí hay mucho que aprender eh, en el sector público en particular, del sector privado, donde hay una gran diferencia en términos del uso de los datos y de herramientas digitales para tomar decisiones. Hay importantes avances, pero la gran invitación también acá es que cada vez más las entidades públicas, bien sea del orden nacional o del orden territorial, utilicen herramientas de analítica de datos para tomar mejores decisiones, que puedan optimizar los recursos que siempre son escasos y que puedan utilizar las herramientas que hoy tiene el país para que eh, se diseñen políticas y programas mucho más ajustadas a las realidades y a lo que nos muestran las estadísticas. Entonces, pues eso era lo que les queríamos comentar el día de hoy. Esperamos que esta información sea muy útil para todos ustedes. Y pues cerramos, digamos que aquí con información de nuestras redes sociales, donde ustedes pueden encontrar toda esta información que les hemos compartido el día de hoy, donde pueden eh, encontrar información mucho más detallada, donde nos pueden escribir si tienen alguna duda en particular. Y pues nuevamente darle las gracias a Colombia Líder por abrirnos este espacio y permitirnos llevar nuestro mensaje como fundación para que cada vez más las personas mayores y las personas con discapacidad en el país estén en el centro de la conversación de alcaldes y de gobernadores y que nos ayuden a cumplir nuestro propósito de transformar a Colombia en una sociedad mucho más incluyente. Entonces, pues, Marlon, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias a uno de nuestros grandes aliados, la Fundación Saldarriaga Concha, por habernos acompañado en este espacio de ponencia que va dirigido a candidatos. Recordarles que el propósito de la Escuela de Gobernantes es que todos estos temas de gran relevancia y de gran importancia para el territorio, como lo es la inclusión social, estén dentro de los programas de gobiernos, y esta es la meta de Colombia Líder, de lograr incidencia con los candidatos para que sus programas de gobierno partan de las necesidades reales de los territorios y que por supuesto la inclusión social sea un pilar fundamental para la construcción de sus programas de gobierno a quienes resulten electos en estas elecciones que se avecinan. Agradecemos nuevamente a Juan Pablo y a la Fundación Saldarriaga Concha y los invitamos a todos a que continúen visitando nuestra página web www.colombialider.org y la página de nuestro gran socio, la Fundación Saldarriaga Concha, como lo es Fundación Saldarriaga, www.saldarriagaconcha.org. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y gracias por el espacio. Bueno, a ustedes muchas gracias y una feliz tarde.